Hola hermanos, ¿cómo están? Que tengan un bendecido domingo, un bendecido día, un bendecido culto de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Y qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes el mensaje en esta mañana. Y lo que traigo para esta mañana es un poco la ampliación de lo que estuvimos viendo y reflexionando esta semana. La verdad que me llevó a pensar un poquito más, ¿no? Fito el domingo pasado nos había hablado sobre el momento cuando Jesús calma la tempestad. Después en el miércoles, en el estudio bíblico, también lo volvimos a retomar, pero en el Evangelio de Lucas. Y un poco eso me llevó a pensar y a ver todas aquellas actividades que Jesús hacía en el lago, en el mar, y ver cuáles son o por qué, ¿no? También. Y, y obviamente que el lago de Galilea, o el mar de Galilea, también como algunas traducciones lo dicen, eh, están conforme en torno a las comunidades, más bien dicho, las comunidades están en torno a esa actividad marítima, a esa actividad pesquera. De hecho, los discípulos fueron o son pescadores, pero también así Jesús y la Biblia nos habla mucho de las cosas que va pasando en el campo. De hecho, las parábolas, por ejemplo, nos relacionan con las cosas cotidianas que ve la gente, de la agricultura, ¿sí? Todas las cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, con lo diario, con lo particular de cada uno. Y bueno, volviendo, retomando un poco a las actividades en el lago, y a los milagros que suceden en el lago también, cada uno tiene una particularidad y un punto de vista diferente. Pero en algún modo lo que hacen es reforzar, son relatos que son para reforzar nuestra fe en el Señor, ¿sí? Y, por ejemplo, algunos pasajes relacionados, yo acá los fui tomando con el lago, son, bueno, el llamado de los discípulos y la pesca milagrosa. Jesús calmando la tormenta, que es lo que estuvimos viendo durante esta semana. Pedro pescando una moneda para pagar el impuesto, ¿sí? Que estaba ahí aturdido en ese pasaje. Jesús lo manda a pescar y de la boca del pez sale la moneda. La pesca milagrosa, que no es la que se relaciona con el llamado a los discípulos, sino la que está hacia el final de Juan, ¿sí? Cuando Jesús les prepara el desayuno. Y ahí también ocurre otra pesca milagrosa. Y Jesús cuando camina sobre el agua. Que un poquito, este es el pasaje que quiero compartir. Pero quiero también marcarles que, como les decía antes, de que Jesús tenía en cuenta la agricultura, el campo y todo, tiene en cuenta también, y la palabra, cómo él predica la palabra, es en cada profesión, con cada cosa que tiene disponible a su alrededor. En realidad, con cada cosa en la que la gente vive, ¿sí? Se mete con lo que la gente, con lo cotidiano de las personas, con lo cotidiano de nosotros. Hoy por hoy, nuestros trabajos también puede ser la pesca, la agricultura, la ganadería, no sé. Pero si lo llevamos hoy por hoy, todos tenemos actividades diferentes que por ahí no tienen relación ni con el campo ni con la pesca. Pero aún así lo que quiero remarcar y lo que nos enseña esto también es de que no solamente va hacia una parte en particular, sino que va hacia todos los trabajos y está inmerso en la vida cotidiana de todas las personas. De hecho, bueno, tanto en este pasaje como el pasaje que estuvimos viendo la semana anterior, hay una tormenta y los pescadores están acostumbrados a ese tipo de tormentas. Y Jesús sabe que esos acontecimientos pueden pasar y en esa vida, en ese momento es donde irrumpe Jesús. Pero bueno, no me quiero adelantar ni quiero llevarlo para otro lado. Entonces, Jesús sabe de todas nuestras actividades y en cada una de ellas Él busca transmitirnos las verdades y la palabra y las bases del reino de Dios. De la misma manera, nosotros los tenemos que tomar de ejemplo para hacerlo hacia los demás, ¿sí? En lo que tengamos a mano, con eso intentar transmitir las palabras de Dios y transmitir el reino y expandir el reino de Dios. Entonces, quisiera que leamos Mateo capítulo 14 del versículo 22 al 33.
Así que vamos a leerlo y después trabajamos un poquito sobre algunos puntos que quiero remarcar. Entonces les recuerdo Mateo 14, versículo 22 en adelante. Y dice así: Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Y interesante, es similar a lo que vivimos durante toda esta semana, pero va un poquito más allá. No lo podemos este relato comparar con ese relato. Tiene ya sus paralelos en Marcos y en Juan también, no así en Lucas, pero tiene otros, esta misma historia, este mismo relato está en otros evangelios, pero no lo podemos comparar porque son situaciones similares pero diferentes a la vez. Así que no lo podemos comparar con lo que vimos la semana pasada, pero sí es la base, el fundamento es la fe. Pero lo que sucede en el medio son cosas diferentes. Y bueno, quisiera ahí remarcar algunas cositas, pero primero me gustaría ponernos en contexto, que dice que Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Lo que aconteció previamente es que Jesús alimenta a los 5.000, ¿sí? Jesús se retira a orar a un lugar después de haberse enterado de la muerte de Juan el Bautista, se retira a solas para orar y la multitud, como siempre, se acerca a Jesús. Siempre la gente va hacia Jesús, siempre nosotros vamos hacia Jesús también, buscándolo, buscando su alimento. Él viene a nosotros, pero también nosotros vamos a Él buscando más de su alimento. Entonces, en ese momento Él es el primer milagro donde alimenta a los 5.000. De la alimentación me refiero, ¿no? Alimenta a los 5.000 y después de eso Él les dice, les manda, les ordena a los discípulos que se suban a la barca y que vayan para el otro lado. Y Él se queda ahí despidiendo a la gente, pero sube al monte. Subir al monte a retirarse a orar. Y ese subir al monte a retirarse a orar es acercarse a Dios, estar en comunión con Dios, relacionarse con Dios, apartar el tiempo. ¿Y por qué quiero marcar esto? Porque Jesús, vamos a ver que en muchas partes siempre nos dice que se retiró, se fue a orar. Siempre hay momentos en donde, a pesar de tener un ministerio ajetreado, duro, difícil en el sentido no de como carga, sino de muy laborioso, siempre encuentra esos momentos para descansar y orar y estar en relación íntima con Dios. Entonces muchas veces eso también lo tenemos que seguir tomando para nosotros, de tener ese tiempo y ese espacio, por más que no demos más de dolor de cabeza, no demos más de estar con la cabeza explotada de tanto trabajo, de tantas situaciones, de tantas cosas, de tener siempre ese momento para subir al monte, metafóricamente hablando, subir al monte y encontrarnos y relacionarnos y tener un momento de oración con Dios. Entonces, bueno, desde allí arriba, desde allí de lejos, ve que la barca era zarandeada por las olas
y por el fuerte viento, que tenían un viento contrario, ¿sí? Un viento difícil para navegar, que ellos como pescadores tendrían que ser experimentados en la materia, pero muchas veces le tenían respeto, en realidad muchas veces no, le tenían respeto al mar, por lo que también el mar o el lago significaba por las profundidades, porque allí es donde van los males, o como sede de todos los males también tenían pensado que era el mar. Y también obviamente que uno poniéndose en ese lugar, a veces yo no sé nadar muy bien, pero por ejemplo, si estoy en una pileta sé que tengo ahí un piso a 3 metros, por lo menos 4 metros tengo un piso, puedo llegar a ir hasta el fondo, tocar, impulsarme y subir. Pero en el mar es otra profundidad y no sé, hay un gran desconcierto en lo que pueda pasar ahí abajo y también con las corrientes y con todo eso. Entonces obviamente eso genera otro temor y otro tipo de angustia, por más que uno sepa nadar y esté acostumbrado con el medio. Entonces ya los discípulos de por sí estaban un poco preocupados, estaban ahí llevando la tormenta y siendo tratando de llegar hacia el otro lado. Y es interesante que Jesús desde el otro lado siempre los está viendo, por más que no esté ahí con ellos. Jesús siempre está a la guarda de sus discípulos, a la guarda de sus hijos. Entonces la palabra nos dice que en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Entonces acá quiero marcar algunas cositas. Los discípulos no solo estaban preocupados por el fuerte viento, por la tormenta, sino también por la presencia de este fantasma, por así decirlo. Y es algo obvio, es algo que por ahí nos pasa. No voy a ser esotérico, no, quédense tranquilos. Están aterrados por algo sobrenatural que es desconocido hasta el momento por ellos, ¿sí? Que es algo que cuando uno no conoce, rebasa la comprensión que uno tiene, o mismo nos puede pasar a nosotros con algún milagro inesperado por parte de Dios que por ahí sobrepasa nuestra comprensión, no lo comprendemos, entonces nos da ese temor de decir, ¿qué es esto? Pero bueno, ellos también tenían este temor de que este fantasma tal vez podría llegar a ser un demonio o una figura, pero quiero acá hacer como una diferencia, ¿sí? El caminar sobre el agua es un poder que solamente le corresponde al Señor, ¿sí? Hay algunos textos de aquella época que dicen de que por ahí personas que hacen magia o que hacían ciertas actitudes o ciertas cosas ocultistas podían llegar a tener esa facultad, pero básicamente acá lo que se está descubriendo es un nuevo milagro y una nueva forma del poder de Dios que se está revelando a los discípulos, ¿sí? El caminar sobre el agua solo le corresponde o solo es un atributo de Dios, ¿sí? Quiero dejar eso más o menos en claro, que por ahí sí la palabra la tienen, fantasma, como algo que puede ser como un espejismo, como un espíritu, como algo, pero en lo que nos marca Mateo con esto es que el caminar sobre el agua solo es un poder y un atributo que le corresponde a Dios. Y esto se ve un poquito más adelante, que es en la respuesta de Jesús cuando dice, pero Jesús enseguida les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y es interesante este grupo de estas dos frases, por así decirlo, el soy yo y el no tengan miedo. El soy yo hace referencia al Dios del Antiguo Testamento, al Dios de los profetas, ¿sí? Al Dios de Moisés, a todo el Dios de que, recordemos que el Evangelio de Mateo es un evangelio que está dirigido hacia una comunidad judeo-cristiana, con un arraigo muy fuerte en las tradiciones judeo-cristianas, y más que nada judías, o israelitas, si se quiere, mejor dicho. De hecho, es muy difícil encontrar que diga reino de Dios, sino que dice reino de los cielos.
¿Por qué? Porque tiene que reemplazar de alguna manera a la palabra Dios, que era innombrable, o sea que no se podía nombrar, por otra, y utilizan cielos, entonces reino de los cielos. Entonces tiene una característica muy israelita, por así decirlo, para poder alcanzar a ese sector. Entonces, con esta frase, con el soy yo, les está mostrando y les está recordando que Él es Dios. Así como le dijo a Moisés, yo soy el que soy, ¿sí? Les está mostrando esto de nuevamente, de que Él es Dios, de que Él es Yahvé, Jehová, ¿sí? Es el mismo Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, ¿sí? Es el mismo que los sacó del desierto, es el mismo. Él está con esta palabra les está remarcando de que Él es Dios, para que no tengan miedo y para que se olviden de toda otra confabulación que pueda habérseles cruzado por la cabeza. Magos, ni demonios, ni nada. Ahí está sacando toda esa duda, las está despejando con esa palabra y con esa frase. Y la otra es, no tengan miedo, también tan presente en el Antiguo Testamento, cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel y le decía, no tengas miedo Israel, ¿sí? O a los profetas les decía, no tengas miedo, no temas, yo estoy contigo, ¿sí? Todo eso es muy particular y quiere remarcar la figura de que Jesús es Dios y no tienen por qué temer. Entonces en esto Mateo nos aclara de que precisamente este es un atributo y un milagro más y una señal más de Dios, no es de otra cosa, no es de hombre, ¿sí? Entonces, con esto Jesús se está dando a conocer una vez más como hijo de Dios, ¿sí? Entonces, luego de esto, siempre hay uno que tiene que sobresalir y por ahí confirmarlo esto. No solo basta, y acá es donde empieza a jugar un poco nuestra fe, ¿no? Siempre aparece ahí Pedro, pobre Pedro, el más duro de todos, según a veces parecen, pero tenemos diferentes Pedros en Marcos o en Mateo o en Lucas. A veces actúa de manera diferente y está bueno también poder verlo y entenderlo así. Pero Pedro quiere certificar un poco o corroborar esto, ¿no? Al fiel estilo de Gedeón, del vellón o del no vellón, el vellón seco, el vellón mojado. Bueno, a ver si es que sos vos, Señor, si eres tú, a ese soy yo que les dice Jesús. Él dice, bueno, si sos vos, ¿no? Mándame a que vaya a ti sobre el agua. Ordéname a que yo vaya por vos sobre el agua. Interesante. Jesús le dice, ven. Entonces Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y acá es un poco donde ya se empieza a diferenciar de la calma de la otra, el otro relato de la calma, de que Jesús calma la tormenta. En el otro relato, recuerden, los discípulos también aterrados por la tormenta, lo despiertan para que la tormenta se calme. Acá pensemos que la tormenta acá todavía sigue. La tormenta acá todavía no se calmó. O sea, se presentó Jesús con el poder de Dios, les dijo yo soy Pedro, y ahora en el medio de toda esta tormenta, bueno, mandame a que yo vaya para allá. La tormenta sigue, todavía la tormenta no está calmada. La tormenta de viento todavía está. Entonces, esto es lo que quiero un poquito trabajar y rescatar, ¿sí? Jesús le dice, bueno, Pedro le dice, mándame a que vaya para allá. Jesús le dice, vení, ven. Y Pedro obedece, ¿sí? Y a veces nosotros tenemos que, el paso de fe es el obedecer, es el comprender y obedecer en lo que creemos y a quién le creemos. Nos pasa típicamente con el bautismo. Cuando comprendemos de qué se trata, lo queremos hacer por obediencia a Dios, como paso de fe, como un momento de ponernos y disponernos a sus pies y a su voluntad en toda nuestra vida. Es ese momento de obediencia donde va. O sea, puede haber un montón de cosas a nuestro alrededor. La tormenta puede seguir estando, pero nosotros obedecemos a lo que nos dice el Señor. Y es interesante esto, y ¿por qué lo quiero remarcar? Porque precisamente muchas veces nuestra fe, nuestra vida cotidiana, no es
adentro de una barca, atravesando un mar o un lago, pero sí es atravesando un trabajo diario, una vida cotidiana con otros vientos, con otras tormentas, y aún así el Señor nos dice, vení, seguime, y nosotros en esa obediencia vamos. Pero en esa obediencia donde vamos es donde por ahí llega un momento donde flaqueamos y tenemos poca fe, y es el momento que viene ahora. Cuando Pedro deja la barca, hace unos pasos, se da cuenta de la tormenta en donde está en el viento y empieza a hundirse. Y ahí en donde empieza a hundirse, pide ayuda al Señor. Y el Señor le extiende la mano. Y con extender la mano, le garantiza la protección de Dios. Más allá de que recordemos de que Jesús los estaba viendo desde la orilla o desde el monte quizás. Y se les acerca para que tengan confianza, para que tengan fe, para que esperen y para que pasen al otro lado, para que atraviesen la tormenta. No para calmar la tormenta, sino para que la atraviesen con Él a su lado. Pedro le dice, bueno, yo quiero, mandame a que vaya a vos. Y le obedece cuando le dice vení. Pero ahí se da cuenta de que está en esa tormenta, que está en el medio de la tormenta, y es donde su poca fe, o nos hace recordar que todos también en esos momentos tenemos poca fe y nos olvidamos de quién tenemos puesta nuestra mirada. Entonces, la presencia salvadora de Dios no consiste en que no se levanten tempestades, sino que se haga sentir su presencia en medio de ellas. Las tempestades van a estar, pero así como van a estar las tempestades, que por ahí se calman, invocando su nombre, clamando, yendo a Él, pero sino también tenemos que tener la confianza de que su presencia va a estar aún en las tempestades, aún en las tormentas, que es lo que nos da este ejemplo de hoy. ¿Qué es esto? De que Él en las tempestades, en lo difícil de nuestro día a día, Él siempre nos va a estar. Y va a estar siempre y está siempre dispuesto a tendernos la mano, a darnos la protección de Dios. Entonces Pedro obedeció y se arriesgó a ir, pero tuvo poca fe. Y ahí es donde viene el grito del Señor, sálvame. Comenzó a hundirse, dice la palabra, y esto ya lo habíamos un poquito hablado, pero lo recuerdo, el hundirse y esto que había dicho al principio, de tener miedo de no saber dónde está el fondo en un lago, en un río, en un mar, cuando se nada, no es lo mismo que hacerlo en una piscina, en una pileta. En el mar el hundirse es desaparecer. Ya está, estoy muerto, no desaparecí, ya está, no voy a estar más, no voy a existir más en la tierra, o sea, me va a tragar el mar y nunca más nadie va a saber nada de mí. Es un poco el temor que lo sorprende y que lo agarra Pedro, pero Pedro aún dice, sabe, y lo tiene el Señor y dice, Señor, sálvame. Y sin dudarlo el Señor lo rescata. Sin dudarlo el Señor nos rescata cuando nosotros se lo pedimos, cuando nosotros vamos hacia Él con un corazón humilde, contrito. ¿Sí? Entonces, dice, bueno, enseguida le tendió la mano, sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es lo que los llevó a recordar en la tormenta donde estaba. A todos nos pasan dudas, a todos en esos momentos de dificultad dudamos de la presencia de Dios, dudamos de su mano protectora, dudamos de que Él pueda hacer milagros en nuestra vida, aún viéndolo los milagros que hace en la vida de los demás. Muchas veces tenemos estos pensamientos. A mí me pasa, no sé si seguido, me pasa bastante seguido, sí, me pasa este tipo de cosas, sí, me relaciono en este punto bastante como Pedro, pero sí, es algo que nos pasa como cristianos, nos pasa como creyentes, y es una de las enseñanzas en las que tenemos que estar, digamos, conformes y tranquilos en que el Señor está, por más que no lo veamos, por más que no veamos su actuar, que muchas veces no lo vemos, pero sabemos que después al final, cuando pasa el tiempo, cuando se resuelve un problema y miramos para atrás y decimos, acá estuvo la mano protectora de Dios, acá estuvo la misericordia de Dios, acá estuvo el amor de Dios. Y qué bueno que es poder reconocerlo en el momento de la tormenta y poder reconocer en ese tiempo y seguir caminando
a través de la tormenta y seguir pasando la tormenta sabiendo que Él nos mira de lejos, de cerca, desde la montaña o desde ahí pegadito a nuestro lado, pero Él siempre está. Entonces dice, cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces yo le decía que todo esto transcurrió en el medio de la tormenta. Aún hasta el momento que estaban terminando de subir a la barca, recién ahí se calmó el mar, se calmó el fuerte viento, se calmó la tormenta. ¿Sí? Entonces es interesante que la tormenta estuvo y Jesús también estuvo. Pero Jesús siempre estuvo dispuesto o siempre estaba con su mano protectora, con el poder de Dios para cuidarnos, rescatarnos y también para animarnos a que crezcamos en nuestra fe. ¿Sí? Que por ahí no tengamos que ser tan impulsivos, sí, en obedecerlo, le obedecemos, pero después cuando vamos andando no dudemos. Si hay algo que sabemos que el Señor nos dijo, vení, o hacé, o actuá, obedecemos y en fe vamos adelante. Y hay que no tratar de despejar todas las dudas y que esas dudas no nos pierdan. Pero si nos viene alguna duda en ese momento en el que estamos transitando, sabemos y tenemos que tener también la plena confianza de que si levantamos las manos y le decimos, Señor, salvame porque no puedo seguir más, Él va a estar dispuesto. Él está siempre dispuesto y va a calmar la tormenta. Y bueno, ahí reconocieron que verdaderamente, dice la palabra, dice, y los que estaban en la barca lo adoraron, se postraron, ¿sí? Al igual que sucedió en el momento de cuando Pedro lo reconoce como Señor, en el pasaje del llamamiento, lo adoraron diciendo, se postraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y acá es donde es una de las primeras veces, es uno de los pocos momentos donde lo reconocen con esta frase, Hijo de Dios, en Mateo me refiero, Hijo de Dios, verdaderamente vos sos el Hijo de Dios, no solo porque nos dijiste, soy yo, no temas, sino porque nos enseñaste a crecer en nuestra fe, porque calmaste también las tormentas y calmaste también nuestro miedo, nuestro temor, porque estuviste a nuestro lado para tendernos la mano. Y eso es lo que muchas veces tenemos que estar nosotros y que tenemos que ver de este pasaje, por lo menos en lo particular, yo me quedo con esto, ¿no? De que la tormenta sigue, la tormenta sigue, la tormenta sigue, pero el Señor siempre está a nuestro lado. Por más que parezca que esté lejos, cerca, siempre está a nuestro lado y siempre nos está animando y siempre va a estar esperando también por si necesitamos rescatarnos. Si necesitamos que ya no podemos más, Él siempre también va a estar para sacarnos y nos va a reprender un poquito, como lo reprendió Pedro. ¿Por qué tuviste poca fe? ¿Por qué no aguantaste? Pero bueno, es parte del aprendizaje también. Entonces, muchas veces también los discípulos les enseñaban, les pedía que aumentanos la fe. Bueno, estos son los momentos en donde tenemos que aprender a aumentar nuestra fe en el Señor. Y quiero, para finalizar, solamente dejar el versículo de Hebreos 12:2 que dice una partecita, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Con la mirada fija en Jesús, sabemos que en Él inicia y en Él se perfecciona y en Él se finaliza nuestra fe, no en otra cosa. Entonces, hermanos, quiero que si estamos en un momento similar al de Pedro, que sigamos obedeciendo al Señor, sigamos con la mirada fija en Él y sigamos atravesando la tormenta, sabiendo sobre todas las cosas que Él está a nuestro lado. Por más dificultad que haya, Él siempre está a nuestro lado. Y en todas las veces que lo necesitemos, pedirle, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos. Así que, hermanos, muchísimas gracias. Dios los bendiga grandemente y que podamos en esta semana crecer, aumentar y perfeccionar nuestra fe en Jesús. Muchísimas gracias.